Hola mis buenas locos, ¿qué tal? Ya volvemos por fin al canal, volvemos con un nuevo vídeo aquí en Making Toys. Después de, ¿cuánto ha sido? ¿Casi un año? Casi un año seguro. Y mira que lo dije que iba a ser más constante, que iba a subir más vídeos, pero es que 2020 fue un año muy difícil para todos, fue un año un poco jodido. Y bueno, pasaron muchas cosas, algunas buenas, otras malas, y la verdad que tengo que reconocer que perdí un poco las ganas, la motivación, ¿no? Para seguir creando contenido aquí en el canal. Pero bueno, este año, 2021, ha empezado muy bien, ha empezado con muchísimos proyectos. Y bueno, uno de esos proyectos requiere que yo vaya documentando todo lo que voy haciendo, todos los toys que voy sacando y el proceso. Es perfecto porque me va a obligar este proyecto a mantener el canal actualizado y a subir más vídeos. Y como os digo, el año empieza cargado de proyectos en mente, cargado de cosas que vamos a ir haciendo. Y una de las cosas que necesitaba adquirir para empezar con estos proyectos era una impresora 3D, ¿vale? Entonces este vídeo de hoy vamos a dedicarlo al unboxing de la LG Saturn, que es la impresora 3D que después de investigar un poco es la que pensé que más me iba a servir. Bueno, de mucho investigar y de darle muchísimo el coñazo a Hugo de Ghetto Plastic. Desde aquí, Hugo, te mando un saludo y muchísimas gracias, tío, por toda la ayuda que me has ido dando. Bueno, yo soy muy novato en el tema de impresión 3D y en el vídeo de hoy lo que quiero es mostraros el unboxing de cómo la montamos, cómo la dejamos ya preparada para imprimir. Y no solo eso, sino también pues, la primera impresión de prueba, que bueno, lo que vamos a imprimir va a ser un archivo random que suelen las propias marcas suelen ofrecerlos para que la gente haga sus tests, ¿vale? Y sus primeras impresiones. Y vamos a probar a ver cómo sale. Ya os digo, va a ser la primera impresión, la vais a ver vosotros, no en directo, porque este vídeo no es en directo, pero sí vais a verla tal cual salga. Y si sale un churro, y si sale guay, pues va a salir guay. Y nada más, vamos a empezar a ver la máquina, venga, chavales. Vale, pues aquí tenemos la caja enorme de la LG Saturn. Lo guay de esta impresora en comparación con la Mars Pro es que está más grande, o sea, puede imprimir piezas bastante más grandes que la Mars Pro. Y eso a mí me va a ayudar si quiero hacer un toy rollo como el Animatronic One & Echo, pues las piezas van a ser obviamente más grandes y con esta impresora voy a poder hacerlo. Vamos a abrirla. Y aquí tenemos el maquinón. Aquí están las instrucciones, la lista con todos los componentes que trae. Bueno, explican cómo hacer el primer test, que eso lo vamos a hacer también. Por supuesto, ya no sé si entra en plano, pero aparece un gato, el primer gato. Aquí a blismear, me da pies y todo. ¡Oye! ¡Ah! Aquí en esta caja vienen los distintos utensilios que vamos a utilizar. Bueno, esta tapa lo que hace es evitar que los rayos UV entren en la máquina mientras está imprimiendo y alteren la impresión. Imagino que también impedirán que algún gato meta las patas en la resina, ¿no, Piesito? Aquí en esta placa es donde la resina donde va a formarse la figura, digamos, ¿vale? La figura va a ir formándose desde abajo hasta arriba. Esto va subiendo, la resina va solidificando gracias a la pantalla de rayos y bueno, hasta que llegue arriba o hasta que llegue a la zona a la altura donde ya la figura haya terminado de formarse. Entonces, esto está muy bien, la inclinación que tiene, porque la resina, esto se va a sumergir primero en la resina y conforme se vaya levantando la resina va a ir cayendo. Y esta inclinación va a hacer que la resina chorree bien hacia los lados y que no afecte ni a la figura que se está formando, ni que se solidifique aquí, aunque algo me imagino que se quedará, algún residuo quedará, pero bueno. Aquí es donde se va a verter la resina para imprimir, ¿vale? No sé si lo veis aquí bien,
pero aquí tiene el límite, el máximo de resina que se puede echar, eso está ahí. Vale, vamos a mirar la caja esta que apartamos antes, el toolkit, ¿vale? La herramienta. Vamos a ver lo que trae. Y trae algunos tornillos extra de llave de Allen, bueno, una tenacilla, ¿vale? Trae dos espátulas, una metálica y una de plástico. Las espátulas sirven para cuando terminemos de imprimir, como os decía, la impresión va a quedar pegada aquí, ¿vale? Entonces para quitarla de aquí, le vamos a dar con la espátula, ¿vale? Trae guantes. Los guantes vienen en un cacito, bueno, podría ser perfectamente para verter resina, por ejemplo, o no sé, para lo que queramos. Por supuesto, el cable de corriente. Viene un destornillador de Allen también. Adaptador de la corriente. Vienen unos filtros que son para la resina sobrante devolverla al bote. Vienen dos mascarillas que en los vídeos que yo haya visto, las mascarillas que venían en esta caja eran de más calidad, tenían incluso filtros. Con así, bueno, supongo que servirán. Y por último viene también un pendrive, ¿vale? Que es el que vamos a usar para meter los archivos que queramos imprimir. Esto es como una especie de, bueno, un cartoncito que sirve para nivelar el brazo de la impresora. Aquí también vienen las instrucciones de cómo hacerlo, cómo calibrar, digamos, bueno, más que calibrar, eso, nivelarla. Detrás es donde se conecta la impresora y también donde se conecta, bueno, tiene un puerto acá, tiene para conectar un cable de red, porque, bueno, entiendo que se pueden pasar los archivos a través de internet, creo que incluso se puede conectar por wifi. Bueno, acá está el conector de la corriente. Y solo nos quedaría ya encenderla. Vale, ya está encendida y aquí vemos en el display está el menú con las opciones. Solo tiene tres opciones. Uno sería el tool. Vale, aquí tenemos manual, que creo que es para calibrarla. La exposición, el eje, la sujeta. Parar la impresión, limpieza del tanque y volver. Vemos tema, información, internet, lo que sea conexión, servicio, que es para, bueno, te dice los datos para contacto de LQ, el lenguaje, para calibrar la pantalla y atrás. Y finalmente el print, que bueno, print es obviamente donde vamos a imprimir la figura. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues ponerle la placa sobre la que en la que se imprime, ¿no? Y para eso hay que quitar estos tornillos primero y quitar la bandeja, ¿vale? Bueno, primero voy a hacer eso y ahora la voy a encender, porque para calibrarla no hace falta que esté encendida. Bueno, calibrarla, no sé cómo llamarlo realmente. Nivelarla, creo que la palabra es nivelarla. Vale, entonces esto lo vamos a quitar y la vamos a encender. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, como digo, colocar la placa esta, y por lo que yo he estado investigando, todo el mundo recomienda que antes de ponerla, los tornillos estos se desaflojen un poco para que no esté tan tensa, que no esté tan apretada, y como esto lo que va a hacer ahora es bajar hasta el mínimo, pues si estuviese muy apretado y nos pasamos, o sea, si la máquina se pasa de fuerza, pues podría dañar la pieza. Así tiene más margen, tiene un poco más de elasticidad, por así decirlo, y no habría ningún problema. Vale, ya está encendida y ahora tenemos que darle a Tool, Manual, ¿vale? Y vamos a subirlo hacia arriba. Vale, entonces ahora que está un poco más alta, vamos a poner la placa esta. Y una cosa muy importante, la gente recomienda mucho que tengamos muchísimo cuidado al hacerlo, porque si esta placa se nos cae en la pantalla, la hemos cagado. Entonces vamos a ponerla con cuidado aquí.
Vale, entonces ahora ponemos el papelito este, el leveling paper, aquí debajo, entre la pantalla y la placa, y le vamos a dar al botón Home, vale, que lo que va a hacer es bajarla. Bien. Vale, en teoría estaría. Y ahora sí sería el momento de estos tornillos volver a apretarlo. Tampoco hay que pasarse apretándolo, ¿vale? Porque, bueno, podemos liarla. Así. Más. Yo creo que ya, perfecto. Vale, pues ahora que ya está todo más o menos preparado, vamos a empezar a imprimir. Vamos a sacar el test que quería yo hacer. Vamos a meter esto aquí, purificador de aire. Y bueno, solo queda pues echar la resina. Hay que moverla un poco. Y ahora ya sí, vamos a print. Buscamos el test. Pues como esto va a tardar como hora y media o así en terminar de imprimir, pues nos vamos a ir un ratito y ahora volvemos y vemos cómo ha quedado la impresión. Y aquí volvemos y vemos que ya ha terminado la impresión un ratito después. Retiramos la tapa, quitamos el brazo y como veis la impresión está aquí pegada a la placa, así que no queda otra que usar la espátula para quitarla. Raspamos, esto es siempre igual, hay que raspar un poquito y no hay una forma bonita de sacar la impresión de aquí. Podemos ponerla en su sitio. Y la verdad que ya de salida está bastante bien. No, chavales, no voy a freír papas. Esta cesta es de la LG Mercury Plus que veis aquí a la derecha, la de la cajita amarilla. Y es que lo que tardaba en imprimir la Saturn, me he dedicado a montar esta estación de limpieza y curado, que es la Mercury Plus, que sirve básicamente para limpiar, para centrifugar la figura en alcohol isopropílico y después para curarla. Así que echamos la impresión en la cesta y la sumergimos en alcohol isopropílico, colocamos la tapa y centrifugamos. El detalle ha quedado bastante bien, sobre todo para lo pequeña que es esta pieza. Ahora nos falta pasarla por el proceso de curado. Y lo que hace la Mercury en su modo de curado es dar rayos ultravioleta a la pieza para hacer que la resina, si ha quedado algún resto de resina sin endurecer del todo, sin curar, pues lo que va a hacer es curarla, o sea, endurecerla, solidificarla para evitar pues que en algunas partes que no haya curado bien pueda quedarse pegajosa, por ejemplo. Como veis, para hacer la primera prueba, yo creo que ha quedado bastante bien. Aquí veis otras pruebas que hice. Una de ellas con la cabeza reventada por no poner bien los soportes. Bueno, locos, pues ya veis cómo han quedado las impresiones 3D. Al final, bueno, hice varias impresiones más. He probado a imprimir los Keshi que esculpió Dante Rockford, que por cierto, si no os acordáis de él, tenéis un par de vídeos en los que sale aquí en el canal. Y bueno, la verdad que han quedado bastante bien, lo estoy viendo en las imágenes. Son figuras que se hicieron para imprimirse más pequeñas, pero que como tenían tantísimo detalle, la verdad que en la escala grande les ha sentado muy bien. Incluso yo creo que podrían imprimirse un poco más grandes todavía. Así en cuanto a impresiones rápidas de la impresora, de la LG Saturn, tengo que decir que aunque no he probado otra,
estoy bastante contento con el resultado que da esta impresora. O sea, el nivel de detalle me parece increíble. La facilidad de uso, bueno, no es demasiado complicado, aunque sí es cierto que, como decía al principio, a mí me ayudó muchísimo Ghetto Plastic a configurarla y a hacer cosas que seguramente si hubiese tenido que hacer yo desde el principio, pues hubiera tardado mucho más y hubiera sido un poco ensayo y error. Pero la verdad que las figuras salen muy bien tal cual. O sea, obviamente tienen líneas, tienen marcas de impresión, pero no es nada que no se vaya con un poquito de lija. Yo de verdad lo digo, la calidad me ha impresionado muchísimo. Es que me parece magia. O sea, tener una impresora en casa que saque las figuras ya directamente. Yo lo que hago es que dejo la impresora por la noche, como tarda, depende del modelado, pero para que hagáis una idea, en imprimir estos dos Keshi que os estaba enseñando, que van los dos en la misma bandeja, ha tardado una noche entera, ha tardado como casi 9 horas. Y claro, yo lo que hago es que lo dejo por la noche trabajando y me levanto como el día de los Reyes Magos. O sea, es como si hubiera un regalo para mí esperándome. Me hace muchísima ilusión. Y sé que conforme vaya sacando figuras nuevas en 3D y las vaya imprimiendo, me va a seguir haciendo cada vez más ilusión. Porque de verdad que el acabado es muy bueno. Obviamente hay que darle un poco de trabajo para que sean perfectas, pero a mí me parece de verdad que la calidad con la que salen es muy buena. Creo que tener una impresora 3D da muchísima libertad, ofrece muchísimas posibilidades y desde luego la recomiendo este modelo en concreto, la LV Saturn, por su calidad, por lo grande que es, se permite imprimir en tamaño bastante grande y porque el precio realmente pues tampoco es tan caro. O sea, la impresora, ahora lo más difícil es pillarla por culpa del COVID, pero cuando sacan piezas el precio son unos 450, 500 euros que para lo que ofrece la máquina me parece un regalo, o sea, es muy barata. Y si no queréis meteros en el jaleo de buscar una LV Saturn, que como os digo ahora mismo está un poco más limitada, tenéis la LV Mars Pro 2, que es un poco más barata incluso, aunque imprime más pequeño, la calidad también es bastante buena por lo que me cuentan otros artistas. Os he dejado enlaces a la impresora abajo en la descripción del vídeo, por si queréis echarle un vistazo y sobre todo por si queréis comprarla. Por supuesto, más adelante haré más vídeos sobre el proceso de impresión 3D. Ahora mismo este vídeo pues veréis que es un poco rápido, no toco en profundidad demasiados temas porque realmente es mi primera impresora 3D, la primera vez que toco una y bueno, no voy a venir aquí de maestro cuando realmente estoy yo de alumno aprendiendo. Pero en un futuro, bueno, yo voy a seguir practicando y en un futuro sí que pues me gustaría sacar más vídeos en el canal sobre impresión 3D. Y hasta aquí el vídeo de hoy, guanalocos, por fin he vuelto y os juro que he vuelto con muchísimas ganas, con muchísimo contenido en mi libreta de contenido en la que apunto todo lo que quiero hacer. Y bueno, el próximo vídeo, no sé si va a ser el próximo, pero sí que estoy ya trabajando en uno en el que os voy a presentar un nuevo personaje y un nuevo toy. Y el personaje viene con su historia, en fin, va a ser un vídeo muy completo en el que vamos a ver la historia del personaje y el proceso por el que se ha creado. Y nada más, chavales, lo de siempre. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por aguantar ahí la sequía de vídeos que hubo desde el año pasado hasta ahora. Y ya sabéis, si no tenéis nada que decir, comentad simplemente diciendo LV. También podéis comentar diciendo qué vídeo os gustaría que subiera al canal, qué contenido os gustaría ver en un futuro. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle ahí al like. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita para que os avise y no os quedéis sin saber cuando hay un vídeo nuevo. Y nada más, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!